Lo escuchamos, doctor. Dale, Irving, Perfecto. que se Ahí me escucha confirman bien. si... Ahí, ¿verdad? Sí. Sí. Perfecto. Era la bocina. Había conectado una bocina, pero ya la desconectamos. Entonces, nuestro amigo Mario Alberto Juanto, un extraordinario amigo, es médico neuroortopedista y médico del staff del Departamento de Ortopedia Pediátrica del Hospital Infantil Víctor Vilela, allá en Argentina, donde nos tocó estar un tiempo. Es miembro de la Sociedad Italiana de Ortopedia y Traumatología. Es miembro titular de la Asociación Argentina de Ortopedia y Trauma. Es expresidente de SANEO, de la Sociedad Argentina de Neuroortopedia. Es vicepresidente actualmente de GIAMIS, del Grupo Iberoamericano de Mínima Invasión en Cirugía del Pie. Y además es un apasionado de la alineación en el cuerpo y tiene mucha investigación en el manejo de alineación en el retropié y tiene ahí unas hipótesis interesantes sobre cómo funciona la neuropatía, si la neuropatía puede causarse también por una situación mecánica de desalineación, y pues nos va a hablar un tanto de esto. Muchísimas gracias, bienvenido mi querido amigo y maestro, doctor Mario Alberto Juanto. Gracias, Irving. Te quiero decir que acá toda la gente del Hospital de Niños no te extraña. No, en serio. Todo muy bien. Se te extraña mucho, sobre todo los picantes que nos comíamos a media mañana. Bueno, yo les agradezco muchísimo, agradezco al presidente de esta asociación por la posibilidad que me das. Te agradezco a vos, Irving, que estás coordinando esta mesa de amigos, por la posibilidad que me das de poder contar qué es lo que nosotros pensamos sobre la inestabilidad talotarsal relacionada con el pie diabético. Según el consenso del International Working Group of the Diabetic Foot, esta es la definición de pie diabético, que no se las voy a contar a todos ustedes porque la conocen a la perfección. Ahora, echemos una mirada a los pacientes diabéticos. ¿Cuál es la complicación más importante? En la mayoría de los casos, la complicación más importante son las úlceras provocadas por la neuropatía distal. Muchos pacientes tienen pérdida de sensibilidad en la planta de los pies. Ahora, como bien nos mostraba recién Claudio, ¿por qué ocurre acá? Siendo un poco más profundo, ¿por qué no ocurre en otra parte de la planta del pie? Porque acá hay un aumento de la presión de la cabeza del primer metatarsiano y por supuesto por la neuropatía una disminución de la sensibilidad. O sea que hay una asociación entre biomecánico y sensibilidad, ¿sí? Es entonces donde nosotros deberíamos hacer una evaluación de esta realidad y preguntarnos, ¿creen ustedes que la neuropatía empeora con la edad o con el tratamiento y nuevas tecnologías podemos detener y mejorar la misma con el paso del tiempo? Yo creo que va empeorando con la edad, por supuesto. ¿Y cuántos de nosotros pensamos que realmente una vez establecida la neuropatía podemos ayudar a nuestros pacientes? Y está contento de que nos llegue el paciente en esta etapa, ¿sí? Y al final la pregunta es si estamos conformes con el nivel de tratamiento que estamos llevando a cabo. Yo personalmente no estaba conforme, por lo cual empezamos a investigar un poco esta cuestión. ¿Qué pasó? Ups. Voy a poner de nuevo la pantalla porque se me complicó la historia. Ahí estamos. Ahí estamos. Perdón, Ahí está. ¿eh? Adelante. Ahora sí. Bueno, ahí estamos. En general, digamos, dentro del tratamiento que le vamos a hacer está controlar la ingesta de carbohidratos, actividad física regular, monitoreo de la glicemia y por supuesto la medicación específica, pero básicamente lo que nosotros como ortopedistas vemos y queremos evaluar es la marcha, caminar. Estos pacientes diabéticos en general son pacientes obesos, generalmente tienen problemas de sedentarismo y si le sumamos que pueden tener alguna deformidad de los pies, es muy difícil que lleven a cabo una actividad física básica como es caminar, por ejemplo, ¿sí? Por lo cual, ¿cómo le decimos a este paciente que tiene que caminar 1 o 2 horas? Este paciente que tiene ese pie desalineado fundamentalmente en el retropié. ¿Qué es lo que nos encontramos con estos pacientes? Nos encontramos este tipo de alteraciones, ¿sí?
hiperpronación, hiperpronación por inestabilidad de la subastragalina, el signo de más dedos, el retropié pronado. Mucho peor le va a ir a este paciente, que es un atleta y que no solamente camina los 5 o 6 mil pasos que caminamos todos nosotros, sino que además tiene este tipo de alteraciones cuando corre, ¿sí? Quisiera introducirlos en un término que vamos a charlar bastante en este capítulo, que es los pacientes que nos consultan. ¿Por qué nos consultan? Ese es el elenco de cosas por las cuales nos consultan, ¿sí? Pero cuando decimos neuropatía plantar, es muy en específico, es como decir pie plano sin ser específico y no hablar de la inestabilidad de la subastragalina que subyace detrás del pie plano. Y la pregunta que nos deberíamos hacer es, ¿por qué un nervio sano, o que está bien, termina funcionando mal? ¿Sí? Este cuadro muestra que existen un montón de alteraciones, de muchas teorías por qué la hiperglicemia provoca daño a los nervios. La historia era que los pacientes tenían que tener décadas de hiperglicemia, décadas de diabetes, para llegar a que se dañaran los nervios. Ahora la teoría nos dice que se proclama que la neuropatía diabética ocurre años antes de que sea diagnosticada la diabetes. Nosotros los ortopedistas que tratamos alteraciones funcionales de los pies, creemos y queremos agregar un factor nuevo y muy importante, que es el factor etiológico, la inestabilidad de la subastragalina, ¿sí? Inestabilidad que podemos ver allí en ese video. A la izquierda vemos la movilidad normal de la subastragalina y a la derecha vemos cómo el astrágalo con su cabeza y el escafoides cae prácticamente a ponerse paralelo al cuboides, ¿sí? También vamos a ver ahora en una animación cuál es la movilidad que debería tener el astrágalo sobre el calcáneo, como están viendo allí, arriba normal y abajo totalmente anormal. Y después, para hacer una relación entre lo que es la clínica y la fluoroscopía animada, vemos que cuando colapsa el arco longitudinal interno a la izquierda, a la derecha, cae la cabeza del astrágalo con el escafoides prácticamente para llegar hasta la base, hasta el piso, ¿sí? Aquí vamos a charlar un poquito de cómo prevenir esta neuropatía diabética. Por supuesto, el eficaz control de los niveles de azúcar, el cuidado de los pies para prevenir complicaciones, actividad física, caminar, y el control del dolor causado por la neuropatía. En estos dos últimos ítems, podríamos decir que podemos prevenir la neuropatía diabética tratando el factor biomecánico, es decir, tratando la inestabilidad de la subastragalina. Hacer que ese pie que vemos arriba, tan inestable, se transforme en un pie estable como el que está abajo, con una pequeña intervención quirúrgica. Dentro de las teorías que hay, la que más se ha estudiado y la más real es la del estrés oxidativo. Hay un punto focal a lo largo del nervio donde los niveles de oxígeno disminuyen y hay una acumulación de materiales de desecho metabólico que hacen que la célula o que esa zona se transforme en destructiva. Pero deberíamos averiguar por qué ocurre esto, ¿sí? Este es un viejo trabajo científico que habla de que cuando más viejos somos, a medida que va pasando el tiempo y que se establece esta inestabilidad de la subastragalina, más probabilidades tenemos de tener una alteración en el tibial posterior, independientemente de que tenga el paciente diabetes o no, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el mayor factor que va a influir en estos pies para que llegue una neuropatía plantar? ¿El factor biomecánico o las alteraciones metabólicas? Pensemos un momento en esto. Tenemos nervios plantares afectados, pero tenemos uno solo que es el que inerva sensitivamente la planta del pie, que es el tibial posterior, el que lleva la información sensitiva desde la planta al sistema nervioso central. Y si pensamos en anatomía,
existe una sola zona donde puede haber una patología del mismo, que es a nivel del túnel terciano, ¿sí? El tema es que nos olvidamos de algo. Vamos a ver cómo sigue esta historia. Tenemos un retináculo flexor acá, en el cual pasan músculos también por debajo. ¿Y qué pasa si aquí existe hipermovilidad? ¿Sí? Va a haber hipermovilidad y va a generar daño a nivel de los nervios, que vienen y que corren verticalmente, como podemos ver en estas figuras, y que luego pasan debajo del retináculo y se hacen horizontales, y cada vez que hay hiperpronación, se produce una lesión a este nivel. Siguiendo con la biomecánica, como podemos ver en esta animación, si una persona tiene realineado el retropie, obviamente que no va a tener un problema a nivel del seno a nivel del túnel terciano. Pero si lo tenemos, va a haber estiramiento y va a haber compresión, como podemos ver exactamente ahí. Cada vez que nosotros apoyemos el pie, en cada fase de apoyo de la marcha, nosotros damos entre 5 y 6.000 pasos por día. Existen un montón de trabajos que hablan sobre la relación de la inestabilidad de la subastragalina y el aumento de la presión dentro del seno del tarso, ¿sí? Y estos son algunos datos importantes, que una presión por encima de 20-30 milímetros de mercurio a nivel del seno del tarso, a nivel del túnel tarsiano, inhibe el flujo sanguíneo, altera la conducción nerviosa, conduce a isquemia neuronal y produce desmielinización y altera el flujo axonal, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa cuando uno camina? No solamente va a haber compresión por esa desalineación que se produce a ese nivel, sino también que va a haber elongación y estiramiento. Son dos maneras por las cuales se produce la lesión, digamos, a partir de la hiperpronación, ¿sí? Esto es lo que ocurre con el nervio. Por ejemplo, un 8% de elongación disminuye la conducción del flujo venoso, un 15% disminuye el flujo arterial, etcétera, etcétera. Es decir, la importancia que tiene la desalineación del retropié en la génesis de la lesión periférica del nervio tibial posterior para nosotros está arriba de la mesa, ¿sí? Sobreestiramiento crónico, compresión, generan un círculo vicioso, ¿sí? Y a través de los años, 5.000 pasos por día, vamos a llegar a una persona de 40 años que dio 73 millones de pasos. Lo decía Irving al comienzo, son lesiones mínimas, son lesiones leves, pero son acumulativas y repetitivas en el tiempo, ¿sí? Y por supuesto lo que tenemos que decir es que es a mayor edad, mayor posibilidad de que tengamos una lesión del tibial posterior cuando tenemos una inestabilidad del retropié. ¿Cuál es el objetivo? Nos quedan 4 minutos, doctor. Ok, gracias. ¿Cuál es el objetivo del tratamiento? Disminuir las fuerzas compresivas a nivel del tarso y portapedis y disminuir la elongación y torsión de los nervios. ¿Cómo? Perfecto. A ver, ahí nos vamos a poner de punta con el doctor Rafael. Nosotros pensamos que las plantillas por sí solas no nos van a poder ayudar. Una cirugía de este tipo para estabilizar la subastragalina hay que poner arriba de la balanza el riesgo-beneficio, por supuesto. Entonces, nosotros proponemos la estabilización talotarsal extraósea con este espaciador que ven aquí, que se llama HyproCure y va colocado en la parte más medial del seno del tarso. Se ha demostrado científicamente que la subluxación talocalcánea produce un aumento anormal de la presión dentro del túnel y también un sobreestiramiento patológico del nivel del nervio tibial posterior. Por eso, como procedimiento quirúrgico, y dependiendo de la sintomatología, en forma preventiva y si hay síntomas ocasionales o diarios, nosotros indicamos una estabilización extraósea de la subastragalina con esta endortesis. Si hay dolor asociado, obviamente que vamos a tener que ir a liberar al seno del tarso. Este es el lugar donde se coloca este espaciador. En la parte más angosta, desde aquí, desde lateral,
lo colocamos aquí, no bloquea nada, sino que reconstruye el movimiento normal, estabiliza. Son 6 endortesis, desde las 5 hasta las 10. Esta es la vista dorsal del calcáneo, obviamente, y aquí es donde va colocado, perdón, se me escapó otra vez, ahí está, y aquí es donde va colocado en el astrágalo, donde se ve este pedazo de plastilina amarilla. Lo que van a ver ahora es un antes y un después. Yo podría dejar de hablar acá y ustedes van a ver la estabilización que produce esta endortesis, todos los que la han usado y, digamos, han tenido excelente resultado. Y por supuesto, si ustedes me permiten, este es el resultado que nosotros queremos lograr. Estabilizar un pie como el de arriba, estabilizarlo como el de abajo. ¿Cuántos minutos me quedan? Un minuto, Ya doctor. estamos en Un minuto. tiempo. Bueno, entonces en un minuto les voy a contar que según lo que nosotros pensamos, nuestras conclusiones son que el retropié desalineado juega un papel importante en el desarrollo de la neuropatía plantar, que la diabetes juega un papel no tan importante. Se ha comprobado que la realineación de la subestragalina es más efectiva que el control más estricto de la diabetes. La observación de la desalineación, esto para mí es muy importante, es negligencia supervisada. Uno no puede ver que tiene un retropié desalineado y dejar pasar, sea diabético o no lo sea, por supuesto. Y nosotros preferimos las opciones de diagnóstico temprano y realineación interna temprana para prevenir todas estas alteraciones de las que veníamos hablando. Para nosotros, la estabilización extraósea de la subastragalina con HyperCure es la solución que debería considerarse, pero solamente cuando está indicada. Muchas gracias. Muchísimas gracias, querido amigo, maestro doctor Mario Alberto. Fin de la Ahorita sesión. al final haremos un par de minutos para preguntas. Continuando con el programa, me permite